¿Cómo estamos, hermanos? ¿Mojados? No se mojaron. Gracias. ¿Sabe que mojados nos dicen los americanos a nosotros? Las espaldas mojadas, que porque pasamos el río. Por eso cuando yo digo allá, ¿cuántos mojados vienen? Dicen, ¡ay! Dicen algunos que todavía no han arreglado sus papeles. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, vamos a hablar en esta noche. El mensaje es evangelístico, pero a la vez vamos a canalizarlo para la iglesia, y porque usted es portador de las buenas nuevas. Entonces, esto usted lo puede aprender y compartir, salud, con las personas que de pronto usted tenga contacto, ¿verdad? Con su familia. Entonces, el tema es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, nosotros ya sabemos que son las buenas nuevas. Nosotros sabemos que son las buenas noticias del Señor Jesús o de Dios para el mundo. Eso significa evangelio, evangelión, se escribe en griego. Entonces, cuando la gente oye, usted antes de conocer a Cristo oía la palabra evangelio, ¿qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que se le venía a su mente antes de que usted conociera al Señor? Algo religioso, ¿qué más? Los hermanos separados, los no católicos. No, hay cosas más fuertes, no sé si aquí no, pero por allá se le daban nombres muy despectivos al cristiano, al evangélico. Algunos en burla le decían el aleluyo, bueno, varias cosas. Los herejes, sí. Y cuando usted lleva el evangelio a una persona, pues eso es lo que la persona piensa. Cuando usted y a mí nos ven con la Biblia en la calle, eso es lo que la gente piensa. Ahí van esos aleluyos, ahí van esos esto y lo otro, aquello. En algunos lugares también nos dicen quemasantos, que porque quemamos los santos. Y pues sí, es cierto, porque cuando uno se entrega a Cristo, uno quema las imágenes, las quiebra, las rompe y todo eso. Entonces, cuando la gente oye la palabra evangelio, la gente que no conocía a Cristo empieza luego a hacerse una idea equivocada de lo que es evangelio. Pero dése cuenta cómo el enemigo la ha usado, porque el evangelio son las buenas noticias, pero el diablo, ¿qué le ha metido en la mente a la gente? ¿Verdad? Que son herejes, que son esto, que son lo otro, son aquello. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que el evangelio son buenas noticias. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar con nuestro propio testimonio. Yo estaba así antes de conocer a Cristo, ahora yo estoy así. Esas son las buenas noticias del Señor. En Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, Marcos capítulo 1, es importante que
usted como un evangelista que es, usted que le habla a las almas de Cristo, sepa estas cosas, entienda estas cosas. En el verso 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, Jesús, dice, fue a Galilea y vino predicando el evangelio del reino de Dios. Traducido al español, las buenas noticias del reino de Dios. Eso es traducido al buen español. Las buenas noticias del reino de Dios. Entonces, eso es lo que es evangelio. Pero el enemigo se ha encargado de mancharlo, de ensuciarlo en el significado, ¿verdad? Entonces, hoy en día el enemigo se está desenmascarando más, se está descarando más en su labor, en su obra. Entonces, también Dios se está manifestando más, con más facilidad, a través de la vida de sus predicadores, de nosotros. Todos los que le hablamos de Cristo a las personas somos los predicadores del Señor, no solo los pastores, sino que todos los líderes. Usted va a la tienda y ahí le habla de Cristo a alguien, usted es un predicador del evangelio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, el verso siguiente, diciendo, ¿qué dijo Jesús? Dijo: el evangelio del reino de Dios, vino Jesús predicando el evangelio del reino de Dios. Luego dijo, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que Jesús hizo, aquí dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo más que nada de la libertad de las multitudes, de la esclavitud del enemigo. Porque el enemigo nos tenía, en el tiempo cuando Jesús vino, uno de los enemigos fuertes era la religiosidad. Porque Jesús vino y empezó a luchar contra fariseos, saduceos y todo ese tipo de doctrinas raras que, si usted no sabía, hasta hoy en día existen. Porque los fariseos ya más o menos tenemos idea qué creían, ¿verdad? Que son muy legalistas. Hoy en día hay legalistas. Los saduceos son los que no creen en la resurrección, no creen en los ángeles de Dios. Esos existen hoy en día. ¿Puede mencionarme alguno que no cree en los ángeles, no cree en el mover del Espíritu Santo? Hay muchos de ellos. Entonces, por eso Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. O sea, en otras palabras, dicho sería: a Satanás se le llegó su hora de que suelte a la gente, de que nos suelte a nosotros cuando no teníamos al Señor en nuestro corazón. Entonces dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ayúdeme a pensar, ya que habemos puros miembros de la iglesia, ayúdeme a pensar, ¿qué es ese reino de los cielos? ¿Qué trae el reino de los cielos? Porque es importante que usted entienda lo que está leyendo. Si no, no lo vamos a poder usar como herramienta. La presencia de Dios, dice: el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios, ¿podría ser más específico? Ok. ¿Correcto? Sí. ¿Quién más quiere opinar?
La revelación de los planes de Dios, correcto, correcto. Dice, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido en que ya va a empezar. Ahora vamos a aplicar todo lo que usted ha dicho. La manifestación del reino de Dios es la revelación, hermanos. Hoy tenemos más revelación de lo que los apóstoles tuvieron en su tiempo, a pesar de que anduvieron con Jesús. Porque el mismo Jesús dijo, hay cosas que no les puedo revelar, porque ustedes no las van a soportar. Digo, están reservadas para los últimos tiempos, para nosotros, que ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es lo que comprende, hermanos? Piense qué hay allá en el reino de Dios, en el cielo. ¿Qué es lo que hay allá? ¿O qué no hay? Allá no hay pecado, hay paz, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay escasez, no hay oscuridad, no hay noche, hay provisión sobreabundante, no hay dolor. Ese es el reino de Dios. No hay cansancio. Entonces, cuando el Señor Jesús habla y dice, el tiempo se ha cumplido, dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. El Señor lo que está diciendo es que ya se llegó el tiempo en que el reino de Dios va a descender a la tierra y ustedes lo pueden bajar. Ustedes, nosotros lo podemos bajar cuando lo creemos. Entonces, a eso se refería. ¿Y qué es el reino de Dios? Vuelvo a repetir. En el reino de Dios, ¿qué hay? Hay paz sobreabundante. En el reino de Dios no hay oscuridad, no hay duda, no hay incredulidad. En el reino de Dios hay guianza, hay luz, está la misma presencia de Dios, eso es lo más importante. En el reino de Dios está la misma presencia del Rey, ayudando. Hermanos, los reyes de estos tiempos no son como los reyes de la Biblia. Los reyes de la Biblia se sentaban a la puerta de sus palacios a atender las peticiones de su gente. Hoy usted para entrar al Palacio de Gobierno no puede, ¿verdad? No, en aquellos tiempos, por eso la gente hasta hacía fila. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando David era rey, Absalón se sentó en la entrada de la ciudad y le decía, ¿a dónde vas? No, que voy a consultar al rey. Y él decía, oh, si yo fuera el rey, yo haría esto y esto y esto y esto. Y así empezó a robarse a la gente, a dividir. Entonces, este reino, eso es lo que ofrece sanidad, ofrece libertad. Leamos Lucas capítulo 4, verso 8. Si alguien lo tiene, léalo. Perdón. Lucas 4, 18. Para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Qué más? A predicar el año agradable del Señor. Eso es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Es tiempo, ya se cumplió el tiempo. Porque dentro de los planes de Dios existía ese tiempo determinado cuando el Salvador tenía que llegar al mundo y redimirnos a todos nosotros. Entonces, por eso, cuando Jesús aparece, gracias a Dios porque los judíos lo rechazaron.
No sé qué plan B tendría el Señor, pero si los judíos hubieran aceptado a Jesús, no sé qué hubiera pasado con nosotros. De alguna manera Dios nos hubiera salvado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que los judíos lo rechazaron. Y por eso se nos abrió a nosotros la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Pero hermanos, pertenecer al reino de Dios, yo ya se lo he dicho algunas veces, no es que me cambié de católico a evangélico. No, no es eso. Pertenecer al reino de Dios es entrar al reino. Cuando usted llega al reino de Dios, haga cuenta que se para en una puerta y empieza a ver la diferencia, el reino de Dios hacia adentro. Haga de cuenta esos jardines hermosos, naturaleza, lagos, cascadas, frutas de todo tipo, y usted ve para acá y ve una sequedad. Entonces, eso es el reino de Dios, esa es la diferencia. Y la diferencia nosotros la podemos hacer. Y aunque su vecino no crea, usted y yo podemos hacer la diferencia de lo que es el reino de Dios. Bajar el reino de Dios, traerlo a nuestra vida. Es más, si usted lo comparte con su pareja, su esposo, su esposa, y no lo cree, no lo force. Usted crea en el reino de Dios, crea en los beneficios que trae el reino de Dios y que se vean los resultados en su vida. Porque en el reino de Dios hay provisión. En el reino de Dios hay sanidad. Usted agarre esa sanidad, arrebátela, porque dice la Biblia que el reino de los cielos padece violencia y solo los valientes lo arrebatan. Las cosas del reino hay que arrebatarlas, hay que armarse de valor y arrebatárselas. ¿A quién? Al enemigo. Al enemigo. Porque tenemos mucha luz en la palabra del Señor de cuando Daniel en el capítulo 9 tuvo una lucha, el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel tuvo una lucha en traerle la respuesta a Daniel. Entonces la Biblia nos ilustra que hay una lucha fuerte para que recibas la bendición. Pero cuando aparece Jesucristo, dice que el Padre nos sienta en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Efesios 1:3. Entonces, si estamos sentados en los lugares celestiales, ahí es donde nosotros ejercemos que somos reyes y sacerdotes. Y desde ahí nosotros conquistamos, hermanos. Porque los hijos de Dios tenemos que conquistar las cosas del reino porque hay oposición. El enemigo se opone. ¿A quién el enemigo quiere ver feliz? A nadie. ¿Por qué? Porque él no es feliz. Él no es feliz. Entonces, él quiere vernos a todos, principalmente a nosotros cuando ya le dimos la espalda. Quiere vernos todos como trapeador, así como nos traía antes. Él a usted y a mí quiere vernos arrastrándonos. Y si usted no echa mano de las promesas del reino de Dios, entonces usted va a padecer las consecuencias. Cuando, yo lo pongo así de ejemplo, el Señor ha puesto una mesa llena de manjares delante de nosotros para que usted coma y se meta y alcance todo lo que quiera. Pero si usted no se mete y agarra, usted se va a morir de hambre. La mesa está servida, y así lo dice la palabra. La mesa está servida. Todos podemos comer de esa mesa, pero de acuerdo a su fe es como usted va a obtener. De acuerdo a su fe, usted en fe se va a levantar y decir: yo quiero lo mejor del Señor. Y usted lo va a alcanzar, usted lo va a obtener. Entonces, sigue diciendo la palabra. Estamos en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Para los hermanos que acaban de llegar, bienvenidos, bienvenidos. Dios le bendiga, hermanos. Entonces dice que después que Juan fue encarcelado,
Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que nosotros creemos, el evangelio del reino de Dios. Diciendo, se ha cumplido el tiempo, o sea, el reino de Dios ya está a tu alcance. El reino de Dios que trae todo, todas las bendiciones, lo que tú puedas imaginarte que hay en el cielo, ese es el reino de Dios. Y Dios lo comparte con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos lo trae a la tierra. Y es cuestión de que tú te decidas, cuestión de que tú lo creas, cuestión de que tú estires la mano y digas: Padre eterno, la verdad yo necesito esto, y estira la mano en fe: Señor, yo lo tomo. Sabe que nosotros vivimos en la tercera dimensión. La tercera dimensión, vemos, actuamos y todo. Pero hay una cuarta dimensión. La cuarta dimensión existe, pero no se ve. Esa es la fe. Porque las cosas que Dios tiene para nosotros existen. Están volando sobre nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es decir: yo creo esa palabra. Yo creo que esa sanidad es para mí. Yo creo que esa provisión que yo estoy necesitando es para mí. Porque eso es reino de Dios. Eso es lo que trae el reino. Si un rey en la antigüedad, ya en la actualidad no, en la antigüedad cuidaba de sus súbditos. Un rey cuidaba de ellos, los protegía. Con mucha más razón, el Rey de Reyes, por eso quiere que entremos a su reino, para que obtengamos la protección total de Él, cobertura total de Él. Pero para eso necesitamos dos cosas. Dijo Jesús, el verso 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ya está cerca el reino de Dios a usted. ¿Qué hay que hacer entonces para tomarlo, para entrar al reino de Dios? Bien sencillo. Sí, ahí dice. Jesús mismo dijo: arrepiéntanse y crean. Arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Pedirle perdón al Señor. Cuando venimos a las plantas de Cristo, no tenemos que decirle: ay, que en el año 1800 yo hice esto, en el 1900 hice otro. No es necesario. A Jesús le traemos nuestro corazón completo, le decimos: Jesús, aquí está mi vida, Él la conoce, límpiame por favor. Él la limpia y nos deja como nuevos. 2 Corintios 5:17, de modo que al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esas cosas nuevas están dentro del reino de Dios. Entonces, ¿cómo entramos? Con arrepentimiento nada más. Y creerlo, por supuesto. Le pedimos perdón al Señor y creemos en lo que Él está diciendo. ¿Qué tenemos que creer? Que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Que el reino de Dios está a nuestro alcance. Eso es lo que tenemos que creer. Que el contenido del reino de Dios, el reino de Dios, hermanos, haga de cuenta que es como un país. Ahí tiene todo, pero tiene todo lo perfecto. Y que los que viven en ese país tienen el permiso de participar de todos esos bienes. No es como el reino de aquí. Porque si usted no sabía, aquí hay iglesias, y aquí en México hay iglesias que tienen su propia colonia, sus propios bancos, pero pues a la gente no la benefician, ¿verdad? La gente, en lugar de usar Banamex, van y usan esos bancos, y el beneficio sigue siendo para ellos. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios lo que sucede es que el rey comparte lo que tiene con todos. ¿Ha leído usted cuántas batallas están escritas en el Antiguo Testamento que hacían
agarraban los botines, se los llevaban. Estoy recordando una vez al rey David. Fue el rey David cuando les robaron a sus mujeres y a sus hijos y todo, que el rey casi lo apedreaban. Entonces él fue y quitó a todos, pero de los que iban, algunos dijeron, no, no vamos, y se quedaron. Entonces cuando ya venían con el botín, que era grande, dijeron los que habían ido a ganar el botín, dijeron, no les vamos a dar a nada a aquellos que no fueron. Y David dijo, no, sí hay que darles parejo. Eso es lo que hace un rey justo. Y el único rey justo se llama Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ese es el punto 1. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias del reino de Dios. Ahora nos vamos al punto 2. Nosotros, cuando no estamos en Cristo, vivimos en el reino de las tinieblas. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, Él nos traslada del reino de las tinieblas a su reino de luz. ¿Está conmigo? Entonces, mientras nosotros estamos en el reino de las tinieblas, hermanos, lo que mucha gente ignora es que cada pecado que se comete allá afuera, nosotros le estamos firmando un pagaré en blanco al enemigo. Si la gente supiera eso, se detendría de hacer muchas cosas. Esto es tremendo. Si entendemos, ¿verdad?, que es un pagaré, que usted está endeudado, ya firmó cuando le prestan un dinero o algo, usted firma un pagaré y usted está obligado por ley a pagar. Entonces, eso es lo que hacemos regularmente cuando nosotros pecamos allá afuera. Hermanos, cualquier pecado, sea tan pequeño, tan grande, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que lo que el Señor, lo que nosotros hacemos es darle al enemigo la oportunidad de que nos haga daño. Hermanos, el placer del pecado tiene un precio. ¿Quién es el dueño del pecado? Satanás. Y el que disfruta del pecado va a tener que pagar. Lamentablemente no se le aparece a uno el diablo porque lo espantaría. No se te aparece el diablo cuando estás echándote un toque de drogas. Qué bueno que el diablo se apareciera y dijera, si te vas a dar el otro toque, fírmame aquí. Qué bueno que así fuera. Pero como él es engañador, entonces él lo hace a escondidas. Pero al participar nosotros del pecado, ya le estamos firmando sin darnos cuenta. Pero eso es lo hermoso de lo que es el reino de Dios. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2. Mire qué bonito dice aquí. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. ¿Alguien quiere leerlo? ¿14? Y clavándola en la cruz. Ok. Esto usted tiene que entenderlo muy bien porque lo va a usar en su vida diaria. Mire, hermanos, estamos hablando de que cuando pecamos nosotros le firmamos un pagaré al enemigo. Pero cuando
llega el reino de Dios a nuestras vidas, que es cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, habían facturas que nosotros teníamos que pagarle al enemigo por los pecados que habíamos cometido. Le voy a dar un ejemplo más claro. De pronto va uno en la calle y ve una chica por ahí y te metes con ella. La persona dice, no, ya me metí con ella, o viceversa, ya cada quien para su lugar. Ahí firmamos algo que se llama adulterio. Y esa carta la tiene el enemigo a su favor. Por eso aquí en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, voy a tratar de leer en el español mexicano, y a ustedes estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, o sea, juntamente con Jesucristo, perdonándoles todos los pecados. Hermanos, esto es impresionante, porque ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Mire, hermanos, llegó con el enemigo, cuando usted se entregó a Cristo, llegó con el enemigo y dijo, ¿tienes las facturas ahí de Fausto Hernández? Y el enemigo arrogante, sí, aquí las tengo, mira, y no tienen número, dice. Son muchas, un ejemplo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Fausto ya es mío. Fausto entregó su corazón a mí y yo vengo a pagar su deuda. Así que dame todas las facturas que tienes en contra de él, porque yo las voy a pagar. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que está diciendo aquí, anulando el acta, un acta oficial de los decretos. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y ay, me espantó esta chica, y clavándola en la cruz. O sea, el Señor, toda esa lista de pecados que había contra ti, el Señor fue con el enemigo y dijo, ya no más vas a tener poder sobre la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque dice que Él la anuló y la clavó. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, todas esas facturas que estaban contra nosotros, dice que nos eran contrarias, quitándola de en medio. La quitó de en medio. ¿En medio de quién? ¿De en medio de quién? La quitó de en medio de entre el enemigo y el acusado. El acusador y el acusado. La quitó de en medio. Jesús llega como nuestro abogado defensor, quita las actas y dice, ya no tienes más derecho sobre la vida de este hijo de Dios. Eso es lo que el Señor hizo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La clavó en la cruz cuando Él fue crucificado, y estando clavada en la cruz, viene lo más tremendo. Despojó a los principados y a las potestades. Cuando usted estaba en el mundo y decía, es que yo no puedo dejar este vicio, es que yo no puedo dejar esto, es porque usted y yo estábamos esclavizados a una potestad maligna. El alcohólico, el que usted ve tirado allá en las calles, ese está atado por una potestad de alcoholismo. Porque el enemigo lo que quiere es matar lo más que pueda de personas
para llevárselos al infierno, porque el tiempo del enemigo ya está marcado. En cuanto suene la trompeta en los cielos, el tiempo del diablo se acabó. Y por eso ahorita está trabajando mucho. Por eso ahorita está haciendo cosas, decía yo al principio, hoy con más facilidad usted ve que están haciendo esto satánico, esto, lo otro, cuando años atrás eso no se veía. Hoy ya está más a la vista. Platicamos con el pastor Fausto que en Veracruz, no sé si hicieron o están haciendo un templo satánico. Y ya no está escondido. Ahí dice, templo de Satanás. Y tienen la carota ahí del chamuco. Ahorita es el tiempo que el enemigo se está destapando más para tratar. ¿Por qué cree que hay tanta facilidad ahorita? En su teléfono usted tiene todo. Y uno de los fuertes del enemigo es la pornografía. Ahí sale libre en el teléfono. Es la manera en que el enemigo está extendiendo sus telarañas para acaparar. ¿Sabe usted que el equivalente del daño que hace la pornografía es lo mismo que si se drogara? Las drogas, el humo de las drogas, empezando con la marihuana, empieza a secar. Nuestro cerebro está como en una bolsa de líquido. Mientras más fuma la gente, ese líquido se va secando. Por eso la droga que está ahorita de moda, fentanilo creo se llama, yo he visto las noticias allá en Estados Unidos, cómo hace a la gente. La gente ya andan como zombies, los que son pastillas creo, los que toman de eso, ya andan como zombies. Estas gentes, hermanos, ya están muertos en vida. Esta gente, aunque uno les hable, ellos ya no tienen razonamiento, el cerebro se secó, tanto que le metieron. Y ahora hasta ya está permitido. ¿Se da cuenta cómo el enemigo está sacando las uñitas cada día más y más? Por eso, cuando usted esté a punto de pecar, acuérdese que cuando usted lo hace le está firmando un acta, un pagaré al portador, a Satanás. Y que en un día, luego Satanás se presenta a pedir sus intereses. Yo he vivido eso, hermanos. Yo tuve un familiar que hizo pacto con Satanás. Y él tenía 2 niñas, 2 hijas, y le pidió dinero al diablo y le dijo, te lo voy a dar, pero con una condición, que me vas a dar a tu hijo menor. Y mi tío dijo, este diablo es bien tonto, sí, no tengo hijos, niños, nada más tenía 2 niñas. Y no, pues sí, trato hecho. No, de la noche a la mañana mi tío se hizo millonario. Fincas, terrenos, cafetales, tenía de todo. Tenía la habilidad de que yo soy originario del estado de Chiapas y allá se da mucho el café, la planta de café. Mi tío tenía la habilidad de que agarraba una hoja de la planta de café, nada la sobaba y hacía un billete de $1,000. Y nos mandaba a nosotros, hijo, va a la tienda a traer tal cosa. Y a mí nunca me lo hizo, pero a mi mamá se lo hizo. Entonces, ya iba la gente y compraba con ese billete, y pues el de la tienda le daba todo su cambio, ¿no? Imagínense un billete de $1,000 en un pueblo pequeño. Y ya se traía y se quedaba solo con el billete, el de la tienda. A las 2 horas ahí venía corriendo. Don Daniel, dice, mire, dice, el billete que usted mandó se hizo hoja. Y mi tío se tiraba la risada. ¡Ja!
y ya le regresaba su dinero y le pagaba. Él lo hacía de broma, pero eso él lo hacía. El asunto es que llega el día de hacer cuentas. Pasaron los años, él se hizo rico y le nace el niño. Y ya cuando el niño tenía como 3, 4 años, el diablo lo llamó. Dijo, oye, ya vengo por mi deuda. Y él dijo, no, pues no te voy a pagar nada. Y el diablo lo mató a mi tío. Solitos ellos encerrados en un cuarto herméticamente cerrado, sin ventanas ni nada. Ahí mi tío apareció quemado de aquí el cuello. Se perdió por 3 días, no lo hallábamos. Y hasta que tuvieron, yo estaba chico, tuvieron que tirar la puerta con hacha y todo eso, porque estaba trancada por dentro la puerta y era de madera muy gruesa. Entonces batallaron mucho para abrirla y cuando entraron ya estaba la peste. Él ya tenía 3 días de muerto. Satanás se llegó a cobrar. ¿Qué hubiera pasado si mi tío se entrega a Cristo? ¿Se da cuenta? Si mi tío se entrega a Cristo, no le hubiera pasado nada, porque él hubiera cambiado del reino del pecado al reino del Señor Jesucristo. Y cuando el rey del pecado, que es el diablo, viene a reclamar a mi tío, aparece el rey de la gloria y dice, este es mi hijo, yo morí por él, yo ya pagué por él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo ya pagué por él. Así que cuando ya estamos en Cristo, ya no se deje apantallar por el enemigo, porque usted ya no le debe nada al diablo. Pero cometemos pecado, sí cometemos pecado, pero dice la palabra que le pidamos perdón a papá. Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, Él nos limpiará de todo mal. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Entonces, pero cuando la gente oye de evangelio allá afuera, no sabe estas cosas. Y son las que usted debe de enseñarles. De esas cosas debe de hablarles. Porque son los beneficios que nos da. Mire, despojando a los principados y a las potestades. ¿Sabe de qué está hablando ahí? De los poderes más tremendos del mismo infierno. De eso está hablando. Y lo que se cree que el Señor Jesús murió en la cruz un día viernes y resucita el domingo a primera hora. Se cree que entre el viernes y el domingo el Señor descendió al infierno. El infierno estaba celebrando su victoria. Pero se cree que en ese lapso de tiempo Jesús desciende al infierno, porque dice la Biblia que descendió a las partes más bajas y tomó cautiva la cautividad. Todos aquellos que habían muerto antes de Cristo estaban cautivos. Pero el Señor Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Vámonos a casita, muchachos. Qué hermoso, ¿verdad? Amado hermano, fue lo que el Señor hizo. Por eso dice la Biblia que el Señor le arrebató las llaves a Satanás. ¿Y cómo los agarró Satanás? Se las quitó a Adán y a Eva a través de engaño. ¿Se acuerda cómo engañó a Adán y a Eva? Más bien a Eva.
le metió duda. Eva estaba muy tranquila y se le aparece Satanás convertido en serpiente. En aquel tiempo la serpiente no era asquerosa o, ¿cómo se dice?, detestable como lo es hoy. En aquel tiempo era como tener un loro, un pájaro bonito ahí. Entonces le aparece a Eva, pero le mete la duda. Con que Dios te dijo, la serpiente usada por Satanás, con que Dios te dijo que no puedes comer de ese fruto. Y Eva dijo, sí, Él nos dijo que de ese fruto no, que de todos los demás sí, pero de ese no. Y el diablo le dijo, eso no es cierto, porque Eva le dijo, porque el día que comamos de ese vamos a morir. Dice, eso no es cierto. Le dijo Satanás, tus ojos serán abiertos. Siempre Satanás, hermanos, va a enseñar una verdad a medias. Ahí le estaba diciendo una verdad, tus ojos iban a ser abiertos, pero le dijo, no morirás. Y Dios había dicho que sí iban a morir. Entonces, desde ese tiempo, Adán y Eva pierden las llaves ¿de qué? La autoridad, mi hermano. El poder y la autoridad porque se acuerda que Dios los había hecho para que gobernasen toda la tierra. Dios hizo a Adán y a Eva y les dijo, multiplíquense, fructifíquense y ejerzan dominio sobre todo lo creado. Esa era la autoridad que Adán y Eva tenían. Llega el diablo y se la roba con engaño y él la toma. Entonces, por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. Y no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, por eso este mundo está como está, porque está auspiciado por las ideas malignas del enemigo. Por eso el mundo va en decadencia moral. Cada día nos quieren hacer pensar que eso es normal, que estás viendo que alguien se viste así o así. No, quieren que tú lo veas normal, pero eso no es normal. Varón y hombre los creó Dios, dice la palabra. No hay puntos medios, hermano. Entonces, todo pecado que cometemos hay que pagarlo, pero ya Jesucristo pagó. El punto 3, ¿cómo lo pagó? Anulando el acta de los decretos, quitándola de en medio. Hermanos, despojó a los principados. Despojó a los principados y a las potestades, los derrotó. Por eso hoy en día nosotros como iglesia, yo enseñaba anoche a los líderes. ¿Cuántos vinieron anoche? Levanten la mano. ¿Estuvieron aquí anoche? Ok. Yo los enseñaba que a donde quiera que van, ahí van a establecer el reino de Dios. Porque usted es portador del reino de Dios. Ya no está bajo las mentiras del enemigo. Ya no está en el reino de la oscuridad. Ahora usted es portador de las buenas nuevas, del evangelio, que eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro papá Dios despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó, hermanos. Lo que el Señor hizo fue quitarle las llaves al enemigo, y el Señor se para a la puerta de su reino y dice: todo aquel que entre a mi reino tiene las llaves de mi reino. Wow, imagínese usted que el rey le diga, cuando estás en la puerta de su casa, que te entregue las llaves de su casa. ¿Se da cuenta que lo hacen simbólicamente cuando le entregan las llaves de la ciudad a alguien? En la política,
Eso es real en el reino de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, se da cuenta que necesita la salvación del Señor, llega al Señor Jesucristo: perdóname, Señor, ven a mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El Señor saca las facturas, las actas de todo lo que hiciste, y ¿qué hace? Las rompe. Las rompe y las echa al fuego. Por eso cuando nosotros, hermanos, ahí le estamos pidiendo perdón al Señor por el mismo pecado, el Señor dice: ¿de qué me hablas? Yo no conozco ese pecado. Yo no veo ese pecado en ti. Tú has sido limpiado por la sangre de Jesucristo. No tienes ese pecado. Entonces, ¿quién lo mete? El enemigo nos mete los malos pensamientos y nos dice: ¿a poco crees que Dios te va a perdonar aquello que hiciste? Yo recuerdo que allá fue en 1982, yo estaba recién salido del Instituto Bíblico y tenía un tío, porque ya se fue con el Señor, tenía un tío que había sido del ejército, había estado en el ejército, y era un tipazo mi tío, grandote, tenía una personalidad impresionante. Pero cuando yo llego esa vez, lo encuentro con ropas viejas, andrajoso, como teporocho, ¿sabe, verdad? ¿Sabe lo que es un teporochito? Bueno, así estaba mi tío, tirado en una banqueta. Y yo me quedé viendo y dije: ese es mi tío. Y fui y lo desperté. Y le dije: tío, ¿qué haces aquí? Y ya se pone a llorar. No, dice: aquí estoy, hijo, ya vivo aquí en la calle, después de tener un rango en el ejército. Entonces lo abrazo y me lo llevo a la casa, lo siento ahí fuera de la casa, nos sentamos y le digo: ¿pero qué te pasó, tío? Dice: no, hijo, es que allí en la milicia, dice, uno tiene que hacer cosas que después uno se arrepiente. Le digo: tío, pero el Señor te perdona todo lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Dice: hijo, ¿y si maté 5 personas? Digo: y tío, el Señor te perdona. Tú lo hiciste en cumplimiento de tu deber, no lo hiciste por iniciativa propia. ¿Tú crees que me perdona, hijo? Me dice mi tío. Le digo: sí. Dijo: ¿y si fueran 10? Me agarró como Abraham allá con... ¿Y si fueran 10, hijo? ¿A poco el Señor me perdona? Le digo: sí, te perdona. Hijo, ¿y si fueran 15? Y me fue subiendo la cantidad. Y ya no recuerdo hasta qué cantidad llegó, pero se tira a llorar aquí en mi hombro, en mi pecho. Estaba llorando mi tío. Dice: es que yo tuve que matar a muchos, hijo. Dice: y aún a niños. Porque en aquellos años no se oía mucho de narcotráfico, pero allá había una familia que andaban en eso. No me acuerdo el apellido de ellos. Y sí, la gente les tenía miedo porque eran malos. Entonces la orden fue de gobierno federal de que fueran y los erradicaran. Dijeron: no dejes a nadie vivo. Entonces llega el ejército, rodea su rancho y los acorralan. Y ahí los Antón, ahí los agarran y el que salía corriendo, ahí los mataron a todos. Y mi tío estuvo ahí. Entonces ese peso de conciencia traía a mi tío, y esa desesperación se había tirado a ese tipo de vida. Hermanos, ese día yo le dije: tío, el Señor ya pagó todo por ti. Me decía: ¿de veras, hijo? Sí, tío, aquí lo dice la palabra del Señor. Dice: tú pídele perdón al Señor, dice la palabra, y Él te va a perdonar. ¿Y sabe qué? Ahí mi tío en la calle se puso de rodillas. Me dijo: ora por mí, hijo. Yo era un chamaco, hermanos. En el 82 yo tenía 22 años. Y dice mi tío: ora por mí, hijo. Ahí oré por él.
Se levantó, hermanos. Se sacudió, hasta la borrachera se le fue. En ese instante se le fue la borrachera. Se levantó mi tío, dijo, gracias, hijo, y se fue. ¿Sabe cuál fue el gozo? Que el domingo, hermanos, aquel teporocho que estaba tirado ahí iba bien vestidito, con ropas pobres, no planchado, con la Biblia que yo le había regalado bajo el brazo, ya iba para la iglesia a adorar al Señor. Eso es lo que el Evangelio hace. Eso es lo que Jesús hizo, despojando a los principados y potestades. Esa era una potestad que tenía mi tío atado. Era una potestad que lo tenía, que ya se lo estaba llevando. ¿Y sabe hacia dónde lo lleva? Al suicidio, a la depresión y luego al suicidio. ¿Y cuánta gente no hay que alguna vez, más de una vez, han empezado en el suicidio? ¿Por qué? Porque no han conocido el reino de Dios. Cuando se conoce el reino de Dios, nuestro rey nos libera y nos da la libertad, porque Él despojó a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es nuestra victoria, amado hermano. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Buenas noticias de salvación. Libertad de esas noches oscuras que estás teniendo, de esos sueños de terror, de temor que estás teniendo. Solo el Señor te puede libertar. Hay alguien aquí que está teniendo sueños malos, feos, y el Señor te llama en esta hora. Él es el único que nos liberta. Ese es el Evangelio. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que al principio Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O lo toman o lo dejan. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Queremos seguir viviendo en la oscuridad, en la esclavitud, o aceptamos la invitación del Padre a ser libres por la sangre del Cordero de Dios? Pónganse en pie, por favor. Dele gracias al Señor por su salvación, que es lo primero que debemos agradecer al Señor. Dice la palabra que nuestra salvación no tiene precio. Dice que hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más valiosísima que el oro y la plata. Hermano, la salvación de su vida no tiene precio, al grado que Jesús decidió llegar a la cruz del Calvario, derramar su sangre para libertarlo. Cierre sus ojitos y medite en eso que le estoy diciendo. Medite en eso. El Señor conoce sus caminos. Y el Señor te está hablando en esta noche. Te está diciendo: ¿quieres seguir viviendo así? ¿O quieres conocer un nuevo reino, un reino de paz, en el cual no hay condenación? Un reino de paz en el cual no hay más condenación, hay perdón, hay paz, hay provisión. Pero lo más importante de todo, hay salvación. El milagro más grande que puedas recibir en tu vida es la salvación de tu alma. Tú decides, ¿sigues luchando con tus propias fuerzas o quieres darle la oportunidad al Señor Jesucristo, que Él ya venció al enemigo, que te liberte en esa hora? Que tome esas actas de decreto, esas cartas que inconscientemente
con engaños, le firmaste a Satanás sin saber. Pero como él es el engañador de este siglo, así lo hace con todos. Te presenta el pecado como algo agradable, pero es como la carnada para el pez. Cuando ya mordiste, ya quedaste ganchado. Y luego la paga es dura, porque te empieza a presionar. El enemigo te empieza a presionar tu vida, te empieza a hacer sentir mal. Luego te empiezas a hacer soñar cosas. Luego te empiezan a pasar cosas, tú dices que es de mala suerte, te corren del trabajo, tu familia no funcionó. Esas son las obras del enemigo. Estás sufriendo de enfermedades. Esas son las obras del enemigo. Pero por todo eso ya el Señor ha pagado. Porque en cada pecado que cometimos, el acta que nosotros le firmamos al enemigo, Él se lo cobra con enfermedad, Él se lo cobra con miseria, con pobreza extrema, Él se lo cobra con falta de paz, Él se lo cobra con falta de perdón. Tú no puedes perdonar a alguien que te hizo daño. Y el Señor Jesús dice que debemos de perdonar. Porque si no, nuestros pecados no serán perdonados si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Y esa es una de las ataduras que el enemigo pone contra la humanidad, contra nuestras vidas, para mantenernos esclavos. Aquí están los brazos de Jesús abiertos. Si alguien, yo no te conozco. Yo no te conozco, pero si el Señor te está llamando a ti, no hagas duro tu corazón, pásale para acá, porque lo que el Señor quiere es bendecir tu vida, enderezar tu vida, enderezar tus pasos. Tú vives como si vivieras bajo una maldición. Eso es lo que el Señor quiere cortar. Esa maldición que te persigue. Porque cuando vienes al reino de Dios, dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú vienes a Jesús, tú empiezas a vivir al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Ahí las cosas son diferentes. Ahí la verdad de Dios se hace realidad. Así que sí, tú llegaste en esta noche, no llegaste por equivocación. El Señor te ama y por ti está haciendo esto. Ahí donde estás, puedes levantar tu mano y decir, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero entrar al reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres bueno. Eres bueno. Padre, que tu verdad permanezca en nuestras vidas. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor, establece tu reino en mi vida, Señor. Dígalo en voz alta, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi hogar. Establece tu reino en mi familia. Establece tu reino en mi trabajo. Establece tu reino en mi negocio. Establece tu reino, Señor, en mis planes, porque quiero vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios, de recibir tu palabra, de dar tu palabra, y que tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
¿Alguien vino enfermo en esta noche? Levante su mano ahí donde está. Si usted vino enfermo, el Señor le va a tocar ahorita. Ahí está trabajando ya el Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alguien está tocando sus riñones. El Señor está tocando tus riñones, mi hermano. Oh, gracias, Jesús. Vas a sentir un calorcito ahí en tus riñones, en el hígado. Oh, bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Gracias. Alguien está padeciendo el estómago. El Padre dice: recibe tu sanidad. Esto es reino de Dios. Recibe tu sanidad. Esos riñones son sanos. Ese hígado es sano por el poder de la sangre de Jesucristo. Gracias, gracias. Ese hígado es renovado en el nombre de Jesús. Esa diabetes desaparece en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Las llagas de Cristo son suficientes. Las llagas de Cristo son suficientes. Señor está tocando tu cuerpo ahorita. Señor está tocando tu vida. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Tú lo prometiste, Señor, y lo has hecho, lo estás haciendo. Tú lo prometiste, Padre eterno. Glorificado sea tu santo nombre. Oh, si alguien traía dolor de cabeza, póngase su mano en su cabeza. El Señor te va a tocar ahorita. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu poder sanador. No has acortado tu mano, Señor. Tu mano no se ha cortado para sanarnos, tocar nuestros cuerpos enfermos. Gracias, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Recibe tu sanidad en esta hora. Recibe tu sanidad. Empieza a declararlo. Eso es un decreto. Decláralo y di: yo he recibido mi sanidad en esta noche. Y aunque sientas el síntoma ahí, tú declara: yo he recibido mi sanidad en esta noche. Porque Jesucristo así lo quiere, yo lo creo y lo recibo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese es el Evangelio, hermanos. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Que Jesucristo vino a establecer su reino a esta tierra y abre las puertas para que tú y yo entremos a su reino. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Gloria a Dios. Hermano Valentín, usted levantó su mano que va a recibir al Señor Jesucristo. Pase aquí adelante, por favor. Pase aquí adelante, por favor, hermano. También, Juanita, ¿quieres pasar para recibir al Señor, hija? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y él es en la oración, por favor. Pase. Lo hermoso, dice el Señor. Nada más cree en mí.
¿Verdad que creemos en Él? Por eso estamos aquí. Y es todo lo que necesitamos. Así que repitan la oración conmigo, ¿ok? Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que te necesito. Ven a mi corazón, por favor. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Y hoy te ruego que me perdones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme, por llevarte todas esas cargas que acosaban mi vida diariamente. Gracias, Señor. Tú lo has hecho todo en la cruz del Calvario. Yo lo recibo en esta hora. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ustedes. Padre, muchas gracias te doy por estos hijos tuyos. ¿Cuál me dijo que era su nombre? Valentín González. Valentín y Juanita. Presento a Valentín delante de ti, Señor, como un hijo tuyo que ha acudido a ti, por el cual te ruego, Señor, que tú perdones todos sus pecados, que lo limpies de toda maldad, que lo limpie de cualquier maldición que él haya arrastrado en su vida. Hoy se corta por el poder de la sangre de Jesús. Hoy él es libre y por favor, Padre eterno, anota su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, te ruego por Juanita. Tú conoces su vida. Ha sufrido mucho, Juanita. Ha sufrido. Pero yo soy tu consolador, te dice el Padre eterno. Yo te voy a consolar. Yo nada más estaba esperando que tú me invitaras a vivir contigo a tu corazón, para yo tomar control de tu vida. Yo te enseñaré el camino por el que vas a andar. Yo te guiaré, nadie te podrá hacer daño. Nada ni nadie te hará daño, porque yo soy tu protector, dice el Señor Jesucristo. Pongo a Juanita en tus manos, Señor. Limpia su vida de toda situación negativa que ha acosado la vida de Juanita. Hoy ella viene ante ti con un corazón sincero, limpio, Señor, delante de ti. Dios, gracias porque tú le has perdonado ya todas sus faltas, todas las acusaciones que el enemigo tenía contra ella. Hoy Juanita es libre. Anota su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ese es el mayor milagro que podemos recibir. Porque de aquí nadie los podrá arrebatar de las manos del Señor. Nada ni nadie. Amén. Así que firmes en el Señor y adelante. Dios los bendiga. Se unieron al reino de Dios. Puede pasar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Tomen sus lugares, por favor. Cuando un pecador se arrepiente. Y qué hermoso es podernos arrepentir de nuestros pecados y poder recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es la cosa más gloriosa que puede ocurrirle a un ser humano, ¿verdad? Nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el milagro y el poder del Evangelio, el milagro y el poder
del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesús, es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que habla en nuestros corazones, que toca nuestras vidas, que nos cambia, que nos transforma, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace nuevas criaturas, que nos da esa hambre de Dios, ese deseo de conocer al Señor y de conocer más de su reino, más de su palabra, más de todo lo que tiene que ver con Dios. De verdad, hermanos, felicidades, Juanita, felicidades, hermano Valentín, gloria a Dios, muchas felicidades por esta decisión. Hoy es un día especial, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Así como cuando hablaba con Erika hace unos 2 meses atrás y ella recibió al Señor y yo le decía, esta fecha es muy importante en tu vida. Y así también, hermanos, esta fecha es muy importante en sus vidas. ¿Qué fecha estamos hoy? Sábado 31 de mayo del año 2025. Esta fecha es fundamental, importante. Dice la palabra de Dios que nuestros nombres son escritos en los cielos, ¿verdad? Nuestro nombre es escrito en el cielo, en el libro de la vida de Dios, cuando nos entregamos a Cristo. Entonces, yo me acuerdo cuando me entregué a Cristo. Fue el 3 de abril, mi cumpleaños del año 1978. Ya llovió, ¿verdad? Como ahorita que está lloviendo. Ya llovió de cuando me entregué a Cristo. Hace 47 años y un poquito más. 3 de abril del año 1978. Y no se me olvida. Fue un día muy especial. Mi vida cambió para siempre, ¿verdad? Mi vida cambió para siempre. Y es evidente, ¿verdad? Si yo les pudiera decir lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 47 años y más, pues no terminaríamos esta noche y haríamos velada y seguiríamos mañana en el día y seguiríamos platicando, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy hay fiesta en el cielo. Hoy los ángeles, delante de los ángeles de Dios, hay fiesta. ¿Sí? Dios está haciendo fiesta, los ángeles están haciendo fiesta. Y nosotros también hacemos fiesta. Nos gozamos, ¿verdad?, con nuestros hermanos que hicieron esta oración de fe para entregarse a Cristo. Probablemente ya la habían hecho antes, pero es una reafirmación de la decisión, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Así es, cualquiera de nosotros. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para despedirnos. Mañana sigue la fiesta, aleluya. Sigue la fiesta, ¿verdad?